los 100 primeros días de Milei, ¿no? ¿Qué te han parecido estos primeros 100 días? Y precisamente el Banco Central debería colocar los tipos altos no solo para enfriar el crédito privado, que en cierta medida lo ha hecho, sino también para desalentar al sector público a que se endeude más. Claro, si te estás endeudando a tipos altísimos y estás refinanciando deuda a tipos cada vez más altos, de hecho, el Tesoro estadounidense se está refinanciando a corto plazo para no cerrarse a largo plazo tipos muy altos, esperando, por tanto, que los tipos bajen en el futuro. Pero claro, ¿qué pasa si no bajan en el futuro? Pues que entonces te estás cerrando cada vez una pelota de endeudamiento a tipos muy asfixiantes para el Tesoro, preocupante. Entonces, claro, si el Tesoro se endeuda para financiar el déficit y para financiar un pago creciente de intereses, eso lo que provoca es cada vez más déficit público y más presión sobre los precios. Y ahí es donde creo que la Reserva Federal también, sin poderlo decir, porque no puede decir ni lo uno ni lo otro, porque iría contra su credibilidad, su independencia, sí está mirando también el déficit público y cómo puede contribuir a que ese déficit público no implosione. Y claro, a la Reserva Federal lo que le interesa, o lo que puede estar tentada a hacer, mejor dicho, es a bajar los tipos de interés para que el Tesoro se pueda refinanciar más barato y por tanto que la factura de intereses no aumente. Pero claro, ¿cuál es el riesgo de hacer esto? También lo hemos dicho en otras ocasiones, que si tú haces esto le das más espacio al Tesoro a que diga, pues aún me puedo endeudar más. Porque si ya los intereses me salen muy baratos, pues todo lo que me habría endeudado para pagar intereses, ahora me puedo endeudar para financiar otros gastos. Entonces, yo creo que esas dos consideraciones pesan y van a pesar cada vez más mientras no se bajen tipos en, digámoslo así, la función objetivo del Banco Central. Y se está desplazando la, el rigor de la estabilidad de precios, entendida como un objetivo de inflación del 2%, en aras de esas dos otras metas que no deberían integrar directamente el objetivo, la función objetivo del Banco Central, pero que inevitablemente lo hacen, ya sea porque influyen directa o influyen indirectamente sobre la inflación, el sistema financiero porque te puede provocar una deflación gigantesca si quiebra, el déficit público desbocado porque te puede alimentar la inflación muchísimo más si sigue alimentándose ese déficit público, cuanto también porque en el fondo el Banco Central no solo se preocupa por la estabilidad de precios, sino por otras consideraciones más amplias desde un punto de vista macroeconómico y por tanto puedes dejar de lado la estabilidad de precios para buscar esos otros objetivos. Yo creo que es un poco la situación en la que estamos ahora mismo, salvo que nos encontremos con la sorpresa de que en los próximos meses la inflación se modera de manera muy sustancial, que la Reserva Federal tenía unos datos que no estamos ahora mismo manejando y que por tanto tiene sentido que baje tipos, dado que podríamos cantar, si eso fuera así, claro que ya lo veremos, podríamos cantar victoria en contra de la lucha contra la inflación. Claro, pero para ti, con este contexto que dices y estos dos escenarios que has descrito, yo creo que a la perfección, es lógico pensar en una inflación más pegajosa en los niveles del 3 al 4%. Es decir, es con lo que nos tenemos que acomodar y además porque a los estados tampoco les viene mal, hablando de Estados Unidos en particular, entre comillas, tener una inflación del 3 al 4 por el endeudamiento que está generando, ¿no? Claro, yo diría que si no hay recesión en la economía estadounidense, que esa es otra variable que también hay que explorar siempre, en el sentido de se esperaba una recesión, o muchos esperábamos una recesión hacia la segunda mitad de 2023, no se ha producido. Ahora mismo hay indicadores que también sugieren que la economía estadounidense está fuerte, pero como siempre empieza a haber indicadores o coexisten indicadores que dicen, bueno, a lo mejor ya está empezando a cambiar el ciclo, ¿no? Pues datos de desempleo en algunos estados de Estados Unidos, la venta de nuevas viviendas, bueno, una serie de indicadores que algunos de ellos son adelantados, otros de hecho no son adelantados, sino que ya estarían constatando una situación de la economía en desaceleración. Entonces, si la economía no entra en recesión y los déficits públicos no bajan, yo creo que sí es complicado, salvo, bueno, habría otra posibilidad y es que aumente muchísimo la demanda global, muchísimo, aumente más de lo habitual la demanda global de dólares y de deuda en dólares
de Estados Unidos, que se reabsorba ese exceso de emisión no por los estadounidenses, que no tienen mucho más apetito para este tipo de activos, sino por el resto del globo. Claro, si eso no se da, si los estadounidenses quieren gastar más, si tú les entregas pasivos del gobierno en un importe mayor al que ellos quieren atesorar o quieren invertir, y el resto del mundo tampoco lo hace, pues eso lo que provoca es una caída del precio de esos pasivos, ya sea los dólares, caída del precio o del valor del dólar, inflación, o de la deuda pública estadounidense, caída del precio, subida de tipos de interés. ¿Vale? Eh, entonces, claro, si tú no quieres que suban los tipos de interés, que es lo que sería necesario, si tú sobreemites pasivos y no hay demanda, pues vale menos el dólar y vale menos la deuda, como decía. Si el Banco Central dice, no, yo no quiero que suba el coste de financiación de la deuda, pues tendrá que comprar más deuda, es la que no compren los estadounidenses o los extranjeros al precio al que quiera el Banco Central que se venda, la va a tener que comprar el Banco Central. Y eso supone emitir más dólares que, según hemos dicho, ya eran excesivos en esta hipótesis, ya eran excesivos en relación con la demanda. Por tanto, aún se depreciaría más el dólar y subiría más la inflación para estabilizar el tipo de interés a un nivel compatible con las preferencias del Banco Central. Entonces ya digo, si la economía no entra en recesión, en cuyo caso veríamos una demanda extraordinaria de activos libres de riesgo, tanto de deuda pública estadounidense y también de dólares, una contracción a su vez fuerte del gasto y por tanto una moderación de los precios, eh, ahí sí que tendría sentido que, pese al déficit público, pues si hubiese una convergencia, incluso una reducción por debajo del 2% de la inflación. Pero si la economía sigue fuerte con estos déficits públicos, es complicado, no digo que sea imposible, porque ya hemos visto muchas cosas muy sorprendentes y tampoco uno quiere pillarse los dedos, pero no, no entra dentro de lo más previsible el que se siga emitiendo deuda pública en cantidades exorbitantes, la economía crezca a un ritmo muy acelerado, la demanda global de los pasivos estadounidenses no aumente y que tengamos estabilidad de precios. Eso sería, desde luego, bastante extraño y, por tanto no creo que sea el escenario base. Luego vamos a esto de la deuda pública y a la hegemonía, que siempre está el debate ese de hay peligro de que se pierda la hegemonía estadounidense con esta espiral tan fuerte de deuda pública y demás. Pero fíjate, también quería compartirte este famoso gráfico que ya sabemos que es muy mainstream de proyecciones de la deuda pública de Estados Unidos, ¿no? Que se prevé, ahora mismo está en el 99% sobre el PIB aproximadamente, según Peterson Foundation, y está proyectada a que suba al 171,7% de aquí a 2054. Yo he visto otros gráficos también que te hablan de en 2030 pues superar el 135-140% sobre PIB. Y bueno, que ese va a ser el camino, ¿no? Que vamos a ir a una espiral de más endeudamiento, quizá una inflación más por encima del 2%, que lo hemos comentado antes, y con esto más devaluación a futuro del dólar se habla, ¿no? Esa potencial posibilidad. Sí, Y bueno, también hay con que... esto, sí, riesgo de que Estados Unidos vaya perdiendo poco a poco hegemonía o dependiendo de ver cómo se configura el puzzle internacional. ¿Tú cómo ves esto, la decisión que puede tomar Estados Unidos de la deuda y si no le queda otro camino que hacer esto, ¿no? Porque al final es como el camino de Japón, el camino de Argentina, de, no sé, Bueno, de muchos países. yo ahí lo veo distinto. O sea, puede que no le quede otro remedio, pero por otra causa que ahora te voy a comentar. Bueno, lo primero es, no he visto la metodología del cálculo, supongo que deducirá algunos ítems de deuda. Oficialmente, la deuda federal, la federal, no la total, no la totalidad de la deuda pública, sino solo la del gobierno federal sobre el PIB está en el 121,6%. Claro, tiene que Por tanto, descontar algo esto, sí, seguro, seguro. seguro que descuenta, pues no sé, algún deuda que se haya utilizado para comprar algunos activos, no lo sé. Y si añadiéramos pues la estatal y la municipal, nos iríamos, no sé, al 140 o algo así. Eso lo primero. Lo segundo, si uno mira la tasa de variación de
de la emisión de deuda, es decir, cuánto crece cada año la emisión de deuda, no sobre el PIB, sino pues, el stock que hay, cuánto aumenta, eh, realmente no hay un incremento muy sustancial. Es decir, eh, claro, el déficit en términos absolutos crece mucho. Estamos diciendo que pues, la emisión de deuda ronda los 3 o 4 billones, no, alrededor de 3 billones anuales. Pero claro, como el stock también es muy grande, estamos en unas proporciones de emisión de nueva deuda sobre stock de deuda bastante similares a las que ha habido en el pasado. ¿Y esto qué significa en parte? Significa que, eh, en parte, no en su totalidad, y de ahí también en parte la inflación, pero en parte significa que Estados Unidos actualmente, bueno, desde hace décadas, es el emisor de activos libres de riesgo del conjunto del planeta. No hay otro que desarrolle ese rol. El dólar es la divisa de reserva global y si ampliamos un poco la tipología de activos de reserva global, no solo el dólar, sino la deuda del gobierno estadounidense pagada en dólares, pues estamos hablando de activos libres de riesgo globales, ¿no? Entonces, claro, si la demanda de activos libres de riesgo globales crece y solo Estados Unidos los emite, Estados Unidos tiene dos opciones: no emitirlos, en cuyo caso te irías a tipos de interés negativos sobre los activos libres de riesgo, o satisfacer esa demanda. Y por lo que ha optado es, bueno, de alguna manera conciliando los intereses de la clase política estadounidense, que como es obvio quieren emitir cuanta más deuda mejor, y también la de los inversores que buscan esos activos libres de riesgo, pues mantener un ritmo más o menos constante de emisiones para satisfacer la demanda adicional cada año. Eh, claro, al final ahí el Paganini, en última instancia, el que hace de garante en última instancia de todo este juego, es el contribuyente estadounidense y es la salud de la economía estadounidense. Y si la salud de la economía estadounidense en algún momento se resiente o se acumula mucha más deuda de la que se está dispuesto a absorber, que es lo que pasó durante el COVID, básicamente, pues entonces tienes una inflación, un periodo inflacionista que diluye parte del valor de esa deuda y la hace regresar a valores algo más sostenibles financieramente, claro, después de haber hecho un impago inflacionista, algo más sostenibles en el medio y largo plazo. Yo creo que ese es un poco el juego. Y, y la cuestión es si Estados Unidos va a continuar desempeñando ese rol en solitario a largo plazo, que por un lado le beneficia, porque le otorga una capacidad de endeudamiento muy grande, pero por otro, no voy a decir que le obliga, pero casi le empuja a endeudarse mucho. Y, y claro, esto de endeudarte demasiado o de emitir deuda para satisfacer la demanda del inversor, no porque tú digas, oye, yo aquí tengo un proyecto muy rentable, hace falta deuda, emito deuda y además me la compran a tipos bajos, fantástico, emito deuda a tipos casi cero y puedo emprender este proyecto ultra rentable. No, Estados Unidos tiene que emitir deuda aun cuando no sepa en qué invertirla. O está muy empujado a emitir deuda aun cuando no sepa en qué invertirla. Y eso eh, también de alguna manera va debilitando la salud económica y financiera de un país, porque el país se va volviendo adicto al endeudamiento, no al endeudamiento productivo, sino al endeudamiento para financiar exceso de gasto corriente, y todo para que el acreedor interno o internacional tenga ese activo libre de riesgo que está respaldado por la capacidad tributaria del país. Pero claro, mm, el país va incrementando en paralelo su capacidad de devolución de deuda, o a lo que aboca al país es a ciertos estallidos inflacionistas que reordenen las finanzas a costa también de esos acreedores que han comprado esos títulos de deuda creyendo que eran activos libres de riesgo. Pues bueno, esa es la situación en la que estamos ahora mismo y como digo, salvo que aparezcan otros emisores de activos libres de riesgo, pues probablemente Estados Unidos siga desempeñando ese papel. Claro, aquí está la cuestión también que me parece relevante y que va al hilo de lo que comentas de el inversor, ¿no? Claro, y si el principal inversor vuelve a convertirse y cada vez ocupando más parte de la tarta el Banco Central, entramos en esa espiral perversa que ha sucedido en Japón, por ejemplo, de
al final depender del Banco Central exclusivamente para que esa deuda sea comprada por el propio Banco Central, ¿no? Y al Sí, final el pero Banco Central fíjate tiene que... que Sí. el Banco Central no es el inversor final. El Banco Central es un intermediario que intermedia Ujú, entre el gobierno, que es el que emite deuda, y el que mantiene en reserva el pasivo que emite el Banco Central precisamente al comprar esa deuda. Y la cuestión es, ¿hay demanda suficientemente amplia para acomodar toda esa nueva oferta de dólares? La demanda de dólares es creciente, porque, ujú. Y como cada digo, vez es más, moneda de además, eso reserva es. global, entonces o demandas dólar o demandas deuda pública. Pero es un continuum de pasivos del Estado estadounidense que son demandados globalmente. Si tú emites muchos más de esos pasivos, ya sean dólares o deuda pública, a corto plazo vas a tener inflación, vas a tener una dilución del valor de esos pasivos. Si emites demasiado pocos, vas a tener una revalorización de los mismos y por tanto tipos muy bajos o tipos de interés negativos. Eh, entonces, la cuestión es, ¿hay inversores o hay, sí, bueno, bancos centrales extranjeros, por ejemplo, grandes fondos, bueno, fondos monetarios, grandes fondos de inversión, que quieren aparcar, bueno, y en última instancia, porque todo esto que estoy mencionando, fondos monetarios o fondos de inversión también son intermediarios, ¿no? En última instancia, pues las poblaciones ahorradoras del resto del mundo que quieren tener una parte de sus carteras intermediada por estos agentes en activos libres de riesgo, básicamente en dólares, y claro, lo único que emite dólares es el gobierno estadounidense, o bueno, el Estado estadounidense, incluyendo el Banco Central en él, ¿no? Pero el punto es, ¿pueden surgir otros emisores de activos libres de riesgo que compitan con el dólar de tal manera que Estados Unidos pierda ya no la hegemonía geopolítica, que eso es un tema muchísimo más amplio que se me escapa de todas, sino la hegemonía monetaria que hoy en día tiene, que hoy en día tiene? Y, y en principio, claro, no es imposible, pero lo cierto es que ahora mismo tampoco veo candidatos alternativos para el corto o medio plazo muy claros que puedan reemplazar a Estados Unidos en esa hegemonía monetario-financiera. Es que está claro que dólar, moneda de reserva mundial, depósito de valor, podemos incluso incluir ahí a Bitcoin, ahora cada vez más, ¿no? Y reserva de valor oro, ¿no? Sí. Pero lejos de ahí cuesta salirse de ese puzzle, ¿no? Bueno, hombre, si quieres, claro, si incluyes a Bitcoin, pues también podríamos incluir el oro, podríamos incluir inmuebles. Lo que pasa que Bitcoin, el oro, los inmuebles, el arte, que son formas, también acciones blue chips, ¿no? Es decir, de grandes empresas que tengan un valor bastante estable, todo eso actúa en cierta medida de depósito de valor, pero es un depósito de valor eh, bastante menos líquido que los títulos de deuda pública estadounidenses. Hmm. Porque, sobre todo si es deuda pública a corto plazo, porque si uno mira, hago aquí un paréntesis, ¿no? Si uno coge la rentabilidad real de las letras del Tesoro de Estados Unidos durante las últimas décadas, uno tiene una rentabilidad prácticamente plana, incluso positiva, ¿no? Pero prácticamente plana. Es decir, que con las letras del Tesoro, históricamente, tendrás años que sí, años que no, pero en promedio, cubres la inflación. Entonces, claro, si tú tienes un instrumento que te protege contra la inflación y que a corto plazo, medio año, un año, te reintegra dólar por dólar toda la liquidez que has metido, tienes una reserva de valor muy líquida. En cambio, claro, el oro a largo plazo también te protege contra la inflación. Bitcoin, si lo hace como el oro, pues también te protegerá a largo plazo contra la inflación. Pero claro, si tú tienes tu liquidez inmovilizada ahí y al cabo de un año la quieres recuperar, ¿exactamente a qué precio lo vas a hacer al cabo de un año? Puede ser un momento conveniente para vender o muy inconveniente. Con la deuda pública a corto plazo, ese problema no lo tienes. Por tanto, claro, si tú atesoras tu valor en dólares, en moneda, ahí vas a palmar. Vas a palmar porque a poca inflación que haya, vas a ir perdiendo valor. Si tú lo inviertes en deuda pública o en activos referenciados a la deuda pública, pues vas a mantener tu poder adquisitivo e incluso ganar un poco. Si tú lo inviertes en Bitcoin o en el oro, pues más o menos vas a conseguir lo mismo que invirtiendo en deuda pública,
Bitcoin, obviamente, muchísimo más en los últimos años, pero porque es un activo en emergencia y en adopción generalizada. Estoy pensando en el momento en el que ya esté más o menos generalizado y por tanto no siga escalando exponencialmente de precio, ¿no? Que haga algo similar a lo que está haciendo el oro. Pues ahí vas a ser capaz a largo plazo de también conservar tu valor, quizá ganar algo, pero la facilidad de liquidación en casi cualquier momento va a ser menor. A lo mejor tienes que vender en coyunturas en las que no te conviene vender, pero tienes esa necesidad. Ahora, ¿qué te ofrece el oro o Bitcoin frente a la deuda pública? Pues otro tipo de ventajas que la deuda pública no te va a ofrecer nunca. Por ejemplo, la más difícil confiscabilidad, la más difícil dilución del valor a través de inflación no prevista, la más difícil expropiación fiscal de esos activos, la posibilidad de fugarte del país, incluso a un país que no reconozca, no sé, si nos fuéramos a Rusia, pues a lo mejor tendríamos dificultades en ciertos lugares para que nos aceptaran ahora mismo dólares por todo lo que ha sucedido durante los 2 últimos años, pero nos aceptarían oro y también Bitcoin sin demasiados problemas, ¿no? Entonces, son depósitos de valor alternativos, cada uno con sus pros y sus contras, y por tanto van a estar siempre compitiendo entre sí, pero bueno, me he desviado un poco de lo que No, pero estábamos hablando, interesante. Sí, sí, sí. pe- pero al final es eso, es la deuda, el dólar tiene una pata adicional que es la deuda pública en dólares que te actúa como depósito de valor y protección contra la inflación, pero en última instancia, ¿de dónde procede el valor del dólar y de la deuda pública? De la capacidad de los estadounidenses para pagar impuestos. Y por eso la posición de Estados Unidos como emisor de activos libres de riesgo globales depende tan críticamente de la evolución de su economía, porque si su economía se para o se estanca y la deuda pública sigue creciendo a ritmos altos, pues obviamente llegará un momento en el que no tenga capacidad de sostener ese valor, que no haya tanta demanda de pasivos de Estados Unidos, y entonces tengas o deflación o inflación dilutoria del valor, o, bueno, eso sería más improbable, pero tampoco imposible, o directamente alguna quita para restablecer la sostenibilidad financiera del país. Pero quería tratar otro tema que también ha sido muy de actualidad esta semana y que lo anunciaba también cuando anunciaba hoy, valga la redundancia, el directo que íbamos a tener aquí, y es los 100 primeros días de Milei, ¿no? Unos primeros 100 días en los que se ha conseguido un equilibrio fiscal durante 2 meses consecutivos, se ha conseguido moderar algo la inflación, que se ve a Argentina con menos riesgo a la hora de precisamente esa Ujú. colocación de deuda pública, por una serie de avances o progresos en materia económica que son dignos de comentar por aquí. ¿Qué te han parecido estos primeros 100 días? ¿Cuáles son los puntos a favor? Que son estos que también estoy comentando y otros más también, pero puntos que también quedan por hacer, ¿no? Con respecto a lo que viene por delante. Yo resumiría prácticamente todo diciendo todo lo de la estabilización macroeconómica de Argentina, ¿no? Diciendo que la clave es el equilibrio presupuestario o el superávit fiscal y la sostenibilidad del mismo. Eh, Fue una sorpresa muy positiva que en enero, fue el primer mes completo de Javier Milei al frente de la presidencia de la República Argentina, fue una sorpresa muy positiva que ya en enero hubiese un superávit presupuestario. Por primera vez en 12 años, que se dice pronto. No es que, bueno, de vez en cuando haya no. Por primera vez en 12 años, superávit presupuestario. Y a su vez en febrero se ha repetido ese hito. No había 2 meses consecutivos de superávit presupuestario desde 2011, ¿vale? Hace 13 años. Eso ha insuflado bastante optimismo en los mercados financieros y es normal, porque si ese superávit se mantiene, eh, Argentina va a salir del pozo. Va a crecer más o menos, eso depende de otros factores, pero el desajuste monetario fiscal se va a remediar, es decir, la inflación va a desaparecer, el país va a volver a acceder a los mercados financieros, a los mercados de capitales, el mercado de crédito interno va a volver a funcionar, porque ahora mismo, a lo mejor mucha gente no es consciente de ello, pero en Argentina no se dan hipotecas. No hay capacidad para dar hipotecas a 20 o 30 años por parte del sistema financiero. Por tanto, claro, imaginemos el mercado inmobiliario desde el lado de las familias está paralizado. Entonces, todo eso, si hay equilibrio presupuestario a medio plazo, se va a solucionar.
La cuestión es cuán sostenible es ese superávit presupuestario. Y, y yo diría ahora mismo que no es muy sostenible, salvo por la voluntad, digámoslo así, radical de Milei de hacerlo sostenible, cueste lo que cueste. Me explico. ¿Por qué se ha conseguido ese superávit presupuestario? Pues en menor medida por ajustes nominales del gasto que se han aprobado. Por ejemplo, se ha paralizado la obra pública, se han prácticamente eliminado las transferencias discrecionales a las provincias, pero sobre todo por la licuación del gasto público. Claro, eso desde la perspectiva de un país como España no se entiende muy bien. Pero, claro, si tú tienes una inflación del 25% mensual, como fue en diciembre, o del 20% mensual, como fue en enero, o del 13% mensual, como ha sido en febrero, y tú no aumentas el gasto en esa misma proporción, lo que estás haciendo en términos, por ejemplo, recaudatorios, porque la recaudación en términos nominales sí te va creciendo y te crece mucho. Y si tú no aumentas el gasto, pues lo que significa es que más ingresos nominales, mismo gasto nominal que antes, superávit. Pero claro, esa licuación del gasto público a través de la inflación, que es lo que ha, bueno, es lo que ha generado un recorte real del gasto público y por tanto un superávit, eh, yo creo que tiene las patas cortas. Tiene las patas cortas porque el mayor ajuste lo han sufrido los pensionistas. Y claro, los pensionistas pues ya están reclamando que les suban la pensión y les compensen todo lo que no ha subido durante los últimos meses. Ahora mismo el gobierno de Milei está buscando una solución intermedia, que sería subir un 12,5% las pensiones por lo que no se han subido durante los últimos 3 meses y a partir de abril subirlas siempre conforme a la inflación. Claro, si durante los últimos 3 meses ha habido una inflación del 50% o del 60% y tú la subes un 12%, pues las has recortado de manera muy, muy apreciable, ¿no? ¿Se van a contentar los pensionistas con esto? Pues no lo sé, pero si no se contentan, se movilizan, los partidos políticos actúan como altavoces y correas de transmisión de las protestas de los pensionistas, y estoy hablando solo de pensionistas, también podríamos hablar de empleados públicos, que es una situación parecida, pues claro, si al final se termina aumentando nominalmente el gasto, todo lo que nos ha aumentado en los meses anteriores, volveremos a estar en las mismas, con un agravante, y es que eh, los ingresos públicos aumentan en términos nominales, claro, pero en términos reales caen. Y todavía solo tenemos datos de enero y febrero, pero la caída real se está pronunciando, ¿no? Si no, no diré las cifras exactas, pero en enero la caída de los ingresos reales interanual fue de en torno al 1%, en febrero del 8 o 9%. Entonces, claro, si los ingresos te están cayendo por la recesión en la que está la economía argentina como consecuencia del necesario ajuste de todas estas variables macroeconómicas, y mientras te caen los ingresos reales, no nominales, pero sí reales, tú vuelves a aumentar muy sustancialmente los gastos reales, o sea, aumentas los nominales por encima de la inflación, pues entonces volverás a una situación de descuadre financiero. Y yo creo que hasta cierto punto esto es, por desgracia, inevitable. Y la cuestión, que es en lo que confían los mercados financieros, y yo también hasta cierto punto confío, es que aunque todo esto suceda, Milei está obsesionado con el equilibrio presupuestario y si se descuadran las cuentas por un lado, buscará cuadrarlas con recortes o incluso, ya lo veremos, en la negociación de la ley de bases del proyecto liberalizador de la economía, con subidas de impuestos, que esto es una petición que le hacen los gobernadores provinciales, pero que hasta cierto punto a él no le viene mal para alcanzar el equilibrio presupuestario, subidas de impuestos. Entonces, yo sí creo que él está muy convencido, porque además lo entiende y tiene razón, en que el equilibrio presupuestario es innegociable y que si
ya digo, si se descuadran las cuentas por un lado, las va a cuadrar por el otro. Y eso es lo que están comprando ahora mismo los mercados financieros y por lo que hay tanto optimismo sobre la capacidad de repago de la deuda de Argentina. A ver, todavía hay un descuento muy grande, pero el riesgo país ha caído de manera muy sustancial en los últimos 2 meses. El peso se ha estabilizado frente al dólar y esto de nuevo también es así porque si tú dejas de emitir pesos como se han dejado de emitir, porque no necesitas monetizar el déficit, porque no hay déficit, e incluso si tienes superávit significa que estás reabsorbiendo más pesos que los que vuelves a añadir a circulación. Por tanto, hay una reducción neta del stock de pesos. El peso ha sido la moneda o de las monedas que más se ha apreciado durante eh, las últimas 2, 3 semanas de febrero y ahora está estabilizado frente al dólar. Entonces, todo eso sí se ha conseguido, pero por la llamada ancla fiscal, es decir, por la expectativa de que Argentina va a ser capaz de mantener durante al menos el gobierno de Milei la estabilidad presupuestaria. Si eso se cae, si volvemos al déficit público eh, como consecuencia de todos los factores que he mencionado antes, y Milei no es capaz de reaccionar recuperando ya no el superávit, la estabilidad presupuestaria no primaria, sino incluso computando el pago de intereses, eh, Argentina va a tener otra vez problemas macroeconómicos serios y sin esos problemas macroeconómicos solucionados, el país no va a levantar sostenidamente cabeza porque no va a traer capitales, no va a tener un mercado financiero interno estructurado, no va, los empresarios no van a poder efectuar el cálculo económico porque con precios tan sumamente fluctuantes es muy complicado invertir a largo plazo sin que un mal cálculo de inflación te consuma gran parte de tu inversión. Por tanto, la clave para salir del pozo es el equilibrio presupuestario y ojalá continúe. Sí, veremos. El otro día, no sé si le echaste un ojo y lo pudiste ver, salió un informe de BBVA Research sobre las perspectivas de Argentina y decían 150% de inflación 2024, 50% 2025, recesión con una contracción del PIB del 4% este año y rebote del 6% el año que viene. ¿Es un contexto que a ti te puede cuadrar? La verdad es que no he considerado o no he estimado el efecto arrastre a final de año de la inflación que ya hemos experimentado, ¿no? Porque por mucho que mejore la inflación durante la segunda mitad de 2024, si ya has tenido pues un ciento y pico por ciento durante la primera mitad, pues no te vas a ir mucho más, o sea, no vas a mejorar mucho las cifras, ¿no? A mí, sinceramente, un 50% de inflación para 2025 me parece muy alto si se mantiene el equilibrio presupuestario. Pensemos que ya estamos hablando en marzo, ya lo veremos, pero si miramos datos de inflación instantánea vamos, semanal de rubros como los alimentos, que tienen mucho peso dentro del IPC argentino, estamos hablando ya probablemente de inflaciones por debajo del 10%. ¿Vale? Y es una tendencia que creo que si se mantiene el equilibrio presupuestario se va a acusar significativamente en los próximos meses. Como digo, en 2024 en parte el año está perdido por los muy malos meses que estamos teniendo y que aún vamos a seguir teniendo hasta mitad de año o más allá de mitad de año. Pero 2025, si se ha conseguido estabilizar la situación financiera del país y por tanto se ha estabilizado la demanda de moneda, se ha reducido, se ha paralizado, se ha congelado la emisión de moneda, vuelve a haber demanda de deuda pública argentina a precios más altos que los actuales, yo no veo un 50% de inflación en 2025. Claro, si dices, no, es que va a seguir el déficit, va a seguir la emisión, pues entonces sí, claro. Pero entonces tampoco veo una recuperación muy fuerte, porque es complicado que haya una recuperación fuerte si no tienes controlada la inflación. Es más, si Milei no consigue controlar la inflación, eh, porque no consigue cuadrar las cuentas de manera sostenida, yo creo que el gobierno de Milei no va a sobrevivir, porque todo su crédito y todo su capital político está invertido en el control de la inflación. Si no controla la inflación, con el ajuste doloroso que está haciendo y que es necesario para controlar la inflación, claro, sí,
haces algo muy doloroso para controlar la inflación, no la controlas, pues no sé hasta qué punto el gobierno de Milei sería capaz de mantenerse en el poder y la inestabilidad política lastraría muchísimo pues la capacidad de recuperación del país, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son proyecciones conservadoras porque es muy complicado, ya lo es en una economía más o menos estable, como puede ser una economía europea, hacer proyecciones a 2025. En una economía tan caótica y tan explosiva como la Argentina, pues creo que hacer proyecciones a 2025 es muy osado y muy, vamos, pues, casi de futurólogo, ¿no? Ah, pero, dicho esto, creo que no es en absoluto descartable que Argentina tenga tasas de inflación muy por debajo del 50% en 2025 si las condiciones macroeconómicas actuales de estabilidad presupuestaria y de congelamiento de la base monetaria siguen en pie. Hablando, una temática que también quería tratar y que la comentábamos antes, sobre todo para la gente de mi generación, ¿no? Que está preocupada. Yo que soy millennial y que, bueno, pensamos y planteamos, ¿no? La inversión de cara a la jubilación, de que el sistema público es complicado, Mm. que se pueda sostener con el paso del tiempo. El otro día, en una charla off the record que tenía con alguien muy vinculado al mundo privado de las pensiones y que está en constante contacto, pues, con incluso parte ministerial, ¿no? Y decían, bueno, vemos muy difícil, no hay poca negociación hay que hacer. Bueno, me estuvo explicando y me dijo, el problema es de aquí hasta 2048. A partir de No, 2048, break-even y empezamos de nuevo. Pero el problema es los que se jubilen en ese tramo, ¿no? Y los que entremos claro. en ese rango, que somos muchos. Claro, ¿qué se puede hacer desde el plano individual para evitar esto, ¿no? Y además que mucha gente no cae en el verdadero problema que tenemos con una pirámide poblacional invertida y con una Mm. situación en la que va a haber un trabajador por un pensionista, y ya hay comunidades autónomas en las que estamos en ese contexto, ¿no? Pero cada vez vamos a un ratio más bajo. Claro, ¿cómo lo hacemos y cómo puede hacer también el Estado? ¿Qué hará, ¿no? ¿Meter más impuestos, meter más gasto público para evitar esto? Claro, a ver, cuando hablamos de los problemas de sostenibilidad del sistema público de pensiones, es importante dejar claro que no nos estamos refiriendo a que se vayan a cobrar pensiones de 0 euros. Es decir, que vaya a quebrar el sistema formalmente y vaya a repudiar todas las obligaciones que tiene con los pensionistas. Ese no es el caso o no va a ser en absoluto el caso. Lo que sí puede suceder, y creo que sucederá, o vamos, que es bastante probable que suceda, es que las pensiones no vayan acompasadas a los salarios a los que uno accede a la jubilación. Es decir, que la relación entre los últimos salarios que uno ha percibido durante su carrera profesional y en función de los cuales ha construido un determinado nivel de vida, van a guardar una relación bastante más precaria con las pensiones que va a cobrar una vez jubilado que la actual. Actualmente la llamada tasa de sustitución, bueno, depende de cómo la calculemos, pero puede estar en torno al 70%, de tal manera que pues uno cuando se jubila cobra en torno al 70% de sus últimos salarios, lo cual está bastante bien, porque sí, sufres una pérdida de 30 puntos de ingresos sobre los que percibías, pero también pensemos que tal como está la estructura de propiedad en España, muchos también terminan de pagar más o menos la hipoteca cuando prácticamente se jubilan, con lo cual, bueno, una parte del salario, que suele ser un tercio, la destinabas a pagar la hipoteca, eso lo dejas de pagar, te jubilas y, bueno, más o menos la renta disponible se queda en un nivel bastante similar. Eh, pero claro, si en lugar de cobrar el 70% de los últimos salarios, cobramos el 50 o el 45, que son las proyecciones que hacía España hasta que le empezaron a meter al modelo datos muy optimistas, como que bueno, la inmigración se va a multiplicar, eso en parte no es tan optimista, está sucediendo, pero ya veremos si se mantiene la tendencia durante los próximos 30 años, que la natalidad se va a disparar, eso sí es bastante optimista porque de hecho sigue por los suelos y muy alejada
del nivel al que ya debería estar según el modelo, que la tasa de participación o la tasa de actividad va a aumentar sustancialmente, también la tasa de paro se va a ubicar en torno al 7%. Bueno, son supuestos bastante optimistas, casi presuponiendo que no hay ninguna otra crisis importante en España durante las próximas décadas, que si no se dan, y no se dan todos ellos a la vez, va a haber que reducir de manera relevante y aún dándose. Va a haber o que pagar más impuestos o que asumir determinados recortes, pero bueno, pero si no se dan, seguro que va a haber que reducir esa tasa de sustitución. Y eso, claro, es un problema no porque no se vaya a cobrar nada, como decía, sino porque uno cuando acceda a la jubilación va a tener que empeorar su calidad de vida, porque va a tener menos ingresos disponibles. Y va a tener que empeorar su nivel de vida, salvo que en paralelo haya ahorrado por su cuenta para prepararse frente a esa contingencia. Si ahorras, digamos que ya estás durante tu vida laboral, ya estás como conteniendo tu nivel de gasto máximo, ¿no? Porque parte de tus ingresos no lo gastas, sino que lo ahorras. Y cuando te jubilas puedes desahorrar lo que has ahorrado para nivelar o subir algo el nivel de ingresos, en este caso de ingresos derivados del desahorro, ¿no? Que te proporciona el sistema público. Em, por tanto, la alternativa de ahorro privado a largo plazo creo que es una alternativa que habría que revelar o habría que manifestar en su necesidad dentro del sistema previsional español. ¿Cuál es el problema? Que siempre que alguien, incluso pues, desde el Banco de España o alguna autoridad independiente reconocida, ha alertado sobre todo esto, se le han echado a los políticos encima como acusándole de traidor por poner en duda la fiabilidad del sistema financiero. Es decir, que existe en España, sobre todo institucionalmente, una especie de omertá, de ley del silencio, en función de la cual no se puede hablar sobre los problemas estructurales del sistema público español. Digo desde la política, ¿eh? Afortunadamente en el Claro. ámbito ¿Cuál periodístico, es de el las redes grueso de sociales, votantes, no? Me pregunto yo. es distinto. Pero entre políticos o entre cargos públicos supuestamente independientes, son temas que no se pueden tocar. Y eso traslada un mensaje engañoso a amplios sectores de la población porque no se les está alertando de la situación que viene o no se les está alertando con suficiente claridad de la situación que viene. Y muchos se pueden encontrar con que han acumulado demasiado poco ahorro en relación con el que querrían haber acumulado para mantener su nivel de vida y llegados a ese punto, una de dos, o sableas más a las generaciones jóvenes y ya están muy perjudicadas actualmente y lo van a estar todavía más en el futuro, o ese pensionista futuro que no ha ahorrado lo suficiente se va a encontrar con un tren de vida bastante peor del que creía que iba a ser capaz de sostener una vez accedida a la jubilación. En ese sentido, para este contenido, lo que